Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy. Debo decir, hoy, martes, estamos agradecidos del Señor que nos concede la oportunidad de poder compartir, como todos los días, un devocional que el Señor nos ha entregado esta mañana muy temprano y hemos querido compartir esta palabra. Hemos adquirido otros equipos para ver si de esta manera se escucha mejor la transmisión y queremos comenzar bendiciendo este espacio, orando por cada vida que pueda estar al contacto con nosotros en esta mañana. Queremos comenzar bendiciendo este espacio. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu bendita misericordia. Padre, en esta mañana te adoramos y queremos, Señor, ser de bendición al cuerpo de Cristo. Padre, porque el esfuerzo, Padre amado, que podemos hacer, Señor, no es suficiente para que tú, mi Dios, seas exaltado. En esta mañana te damos las gracias, Señor, porque a ti te ha placido darnos la vida. Te ha placido darnos la salvación. Señor, te ha placido darnos, Señor, una vida para poder servirte. Y en esta mañana, Padre, yo te presento este devocional, Padre amado, que en el nombre de Jesús yo quiero predicar tu palabra, Padre, porque eso lo sentimos en nuestro interior. Espíritu Santo, yo te ruego que tú bendigas las vidas, que al lado de su artefacto electrónico, Señor, nos acompañen. Padre, permite que tu Espíritu Santo, Señor, traiga luz, traiga convicción, Señor, traiga arrepentimiento, Dios amado, y que esta palabra pueda ser recibida en algún corazón que como terreno, Padre, fértil pueda recibir la palabra. Espíritu Santo de Dios, atamos al hombre fuerte, reprendemos todo aquello, Padre, que no viene de ti. Padre, bendice cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, yo te doy gracias por la vida de iglesia. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de iglesia. Señor, bendigo también, Padre amado, mis hermanos, Señor, mi hermana Mirelsi Cortés, Padre, mi esposo Harry, Señor, y las vidas que puedan conectarse con nosotros en esta mañana. Padre, presentamos este espacio porque nuestro gran deseo es poder traer una palabra que sea de bendición, Padre, al cuerpo de Cristo y a las vidas que aún no te conocen, que puedan entrar, Señor, a formar parte de ese hermoso cuerpo de Cristo. Padre, gracias, la gloria para ti. Sabemos que tú haces milagros, que tú haces prodigios, y en esta mañana damos de gracia lo que por gracia hemos recibido, la gloria para ti. Gloria a Dios. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en esta mañana, mañana del Señor, muy agradecido porque Dios ha sido fiel, y en este día queremos comenzar nuestro devocional muy contentos y comenzar con una palabra que el Señor nos ha entregado. Fíjate que en esta porción que vamos a considerar la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el verso del capítulo 3, versos 7 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor, que lee como sigue: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía pues a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: engendros de víboras, ¿quién os advirtió que huyeseis de la ira inminente? Producid pues frutos que correspondan a un sincero arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: tenemos por padre Abraham, porque os digo que de estas piedras puede Dios suscitar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? El Señor añada bendición a su santa palabra. Estamos hablando de un personaje que todos dentro del Evangelio reconocemos, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista era legítimamente hijo de un sacerdote, de una casa sacerdotal, y la palabra del Señor establecía que él se suponía, ¿verdad?, que fuera un sacerdote y que viviera en los lugares cercanos al templo, porque a él le correspondería por nacimiento ser un sacerdote que ofreciera sacrificios y que vistiera la indumentaria que vestían los sacerdotes. Por esa razón nosotros entendemos por la palabra
que la palabra establece que Juan el Bautista vestía de una manera muy peculiar, vestía de ropa de pelo de camello, vestía de unas vestimentas muy extrañas, mas no vivía tampoco en el lugar que se esperaba. Él vivía apartado allá en el desierto. Y fíjate que la palabra del Señor nos hace claramente ese detalle para que entendamos que Juan el Bautista estaba muy claro que él era una voz que clamaba en el desierto. Fíjate que en medio de aquella situación que él estaba viviendo, él estaba muy claro en cuanto a la función que él tendría ante el Cordero de Dios que venía a salvar la humanidad. Fíjate que el pueblo había estado mucho tiempo en cautiverio y venía ahora sobre unos gobiernos que eran opresores, y dentro de ese gobierno opresor se les había permitido a la nación de Israel tener sinagogas, y ellos tenían lugares donde escuchaban la palabra, pero aquel fervor, aquella fe que los movía en aquellos tiempos que ellos tuvieron a los patriarcas, habían perdido ese ánimo, porque dentro de ese mover ellos estaban siendo oprimidos por causa de su misma desobediencia. Ellos estaban viviendo la situación de gobierno que vivían. Fíjate que Dios, cuando llega a establecer el nacimiento de Jesús de Nazaret, dice la palabra, porque había sido profetizado que tendría que venir una voz que clamaba en el desierto a preparar el lugar. Y en eso estaba muy claro en la vida de Juan el Bautista. Y cuando él cambia ese periodo de tiempo, fíjate que ellos habían conocido profetas, habían 400 años de silencio aproximadamente, pero en esta etapa, cuando llega Juan el Bautista, se espera que siguiera la línea sacerdotal, se esperaba tal vez un hombre con unas vestimentas formales de sacerdote. Sin embargo, vemos un Juan el Bautista vestido de pelo de camello, completamente aislado a los lugares del desierto, y vemos en la palabra del Señor que lo que él estaba haciendo, clamando en el desierto, era una manera de llamar la atención. Fue la estrategia que Dios usó en medio de aquel mover de tantas voces que se levantaban y escuchaban a Juan el Bautista. Y en estos versos que estamos considerando, vemos aquí que Juan hablaba de una manera muy clara y hablaba de arrepentimiento, hablaba de que se arrepintiera el pueblo, y lo decía muy claro en estos versos del capítulo 3. En el verso 7 en adelante dice que decía pues a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: engendros de víboras, ¿quién os advirtió que huyeseis de la ira inminente? Producid pues frutos que correspondan a un sincero arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: tenemos por padre Abraham, porque os digo que de estas piedras puede Dios suscitar hijos a Abraham. Fíjate que Juan el Bautista estaba levantando su mensaje contra lo que era religioso, contra lo que era algo que ya el pueblo conocía, el formalismo de la religiosidad. Dios te bendiga, Sandra García. Estamos orando por la familia, ¿verdad? Ante las situaciones difíciles que estamos viviendo, todos vivimos de alguna manera. Estamos compartiendo la palabra en el capítulo 3 de Lucas, en los versos 7 en adelante. Y dice la palabra del Señor que Juan el Bautista, a pesar de que había sido anunciado a Elizabeth, aquella prima de María, dice la palabra del Señor que Zacarías había quedado mudo hasta el nacimiento del niño, y luego el niño nació y se crió, se hizo un hombre, y dice la palabra que se supondría que a Juan el Bautista le correspondiera seguir con el sacerdocio de su papá, pero en ese momento estaba cambiando el periodo, porque estaba llegando el nacimiento de Jesucristo de Nazaret. Y por eso era la labor de aquella voz que clamaba en el desierto. Juan había sido profetizado y en el pasado, y dice la palabra que por esa razón Juan estaba llamando la atención de un pueblo que estaba acostumbrado a vivir bajo una opresión. Estaban tal vez conformes con que se les permitiera llegar a un lugar llamado sinagogas, que eran los lugares de reunión donde los judíos podían
podían reunirse a escuchar las enseñanzas de la palabra. Pero fíjate que ellos tenían conocimiento de enseñanzas. Ellos sabían de las diferentes costumbres que tenía la nación de Israel, de las diferentes fiestas. Sin embargo, dice la palabra que ellos tendrían que escuchar el mensaje de Juan el Bautista, un hombre que, aunque debió ser sacerdote y vestir la indumentaria que correspondía a un sacerdote, dice la palabra, claro que sí, claro que sí, vamos a estar orando por fortaleza. Y en este momento, fíjate, estoy hablando de que el sacerdote Juan le correspondería vestir una indumentaria de sacerdote, tal vez vivir cerca del templo o del patio, del atrio del templo. Y dice la palabra que Juan el Bautista fue llevado al desierto, estuvo allí viviendo en el desierto y vestía de una manera muy peculiar, porque a él no le correspondía ensalzarse a él le correspondía presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel tiempo donde aquel pueblo que llevaba aquellos sacrificios al templo para que fueran los sacerdotes los que hicieran ese asunto del sacrificio. Dice la palabra que en este tiempo, en este mover, cuando Jesús estaba llegando a la humanidad, dice la palabra que el mensaje de Juan el Bautista era uno contundente, llamando la atención firme, de manera muy clara, a un pueblo que estaba acostumbrado a ser religioso, a un pueblo que estaba acostumbrado a ceremonias, pero que no sabía la verdadera adoración. Y fíjate que al estar entrando Juan el Bautista, presentándoles al Cordero de Dios, dice la palabra en Lucas 3, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: engendros de víboras, ¿quién os advirtió que huyeseis de la ira inminente? Sabemos que todo acto de pecado tiene una consecuencia, amén. Tiene una consecuencia de un juicio, y lamentablemente ese juicio, cuando comienza, nosotros tenemos un mecanismo para nosotros no recibir esa consecuencia del juicio. Lamentablemente, el que no acude a la sangre de Cristo, lamentablemente lo que va a pasar es un mal momento, porque en este tiempo de la gracia, Jesucristo es el Cordero, es ese que murió por nosotros, que entregó su vida por nosotros, y hoy con su sangre Él nos cubre, porque nadie en su propia naturaleza humana puede hacer algo por sí mismo. Reconocemos por la palabra que cuando Juan el Bautista hablaba de arrepentirse, era contundente su mensaje, y él sabía que el pueblo tenía que acudir a Jesucristo, a ese a quien él les presentaría. Por esa razón es que Juan vivía como diferente, tal vez vivía de manera extraña en ese lugar desértico, y dice la palabra que Dios lo estaba permitiendo, comía de manera diferente, porque él no era un profeta más. Él sería el precursor de presentar la nueva vida en Cristo Jesús. Sabemos que en Cristo Jesús, claro que sí, Ricky Mota, estaremos orando por tu salud, claro que sí. El mensaje de Juan el Bautista era uno contundente de arrepentimiento. El pueblo acostumbrado a un acto religioso tendría que transicionar y reconocer que estaría entrando al contacto con Jesucristo. Fíjate que ellos tuvieron la oportunidad de ver físicamente a Jesús y de poder verlo caminar y hacer milagros y prodigios. Sin embargo, hoy, luego de que el Señor ascendió a los cielos, dice la palabra que Él habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Y fíjate que aunque físicamente tú no lo ves, el Espíritu Santo habita en el corazón de las personas que le abren el corazón al Señor para que sea su Señor. Y dice la palabra que el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje completamente fuerte, donde él enviaba a la gente a que se arrepintieran, a que no fueran hipócritas, a que produjeran frutos que correspondieran a un sincero arrepentimiento. Y de eso se trata. Fíjate que en este tiempo, siglo XXI, es un siglo donde tenemos muchos adelantos tecnológicos, y la palabra del Señor nos habla que hay un solo cuerpo de Cristo. Sin embargo, escuchamos de muchas ramificaciones del cristianismo y diferentes tipos de religiones que no llevan al Cordero de Dios que nos quita el pecado del mundo. Fíjate que Juan estaba muy claro que él sería un precursor
precursor para preparar al pueblo y que se dieran cuenta que Jesús había nacido y que Él vendría a entregar su vida en ofrenda por nosotros, a sustituir aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que en aquel momento Juan no fue directamente a un templo a ofrecer sacrificios. Juan no se vestía de manera como se vestían los sacerdotes. Juan estaba muy claro que al que él tendría que exaltar era el Cordero de Dios. Fíjate que el Cordero de Dios era Jesús, quien estaba viniendo en ese tiempo a un pueblo que esperaba tal vez el lujo y tal vez la manera que se presentan los gobernantes en las ciudades, que vienen con esa verdad rimbombancia para ellos ser recibidos. Sin embargo, Jesús había nacido en un lugar muy sencillo, muy pobre, y dice la palabra que esto tenía que ser así porque Él abandonó su lugar de gloria, porque Él quería tomar el lugar de siervo y convencernos a nosotros que aún en medio de las situaciones adversas, dice la palabra que Jesús nunca se desconectó del Padre, porque dice la palabra que Él y el Padre eran uno, y ese es nuestro reto en este tiempo. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros para poder mantenernos conectados a ese Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que en medio de este tiempo, si no damos fruto de arrepentimiento, estamos haciendo alianzas contrarias. Las alianzas incorrectas llevan a cautiverio. Nuestras alianzas que sean incorrectas, puertas abiertas, que comparten todavía alguna situación de pecado, nos llevan a no ser libres, y Cristo nos llamó a libertad. Por eso Juan predicaba claramente: arrepentíos y no comencéis a decir entre vosotros, tenemos por padre Abraham, porque os digo que estas piedras puede Dios suscitar hijos a Abraham. Fíjate que la nación judía estaba muy orgullosa y hacía alarde de su padre Abraham, pero era porque conocían las enseñanzas, conocían tal vez la parte de la letra, pero no tenían una experiencia con Jesús de Nazaret. Por eso es que cuando Jesús es elevado al cielo, le había dado instrucciones claras a sus discípulos y le había dicho que no salieran de Jerusalén hasta que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Fíjate que Juan bautizaba a los discípulos en agua, los bautizaba en el nombre del Señor, pero dice la palabra que ese bautismo era la apertura para un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Fíjate que todo reino, por ejemplo el reino animal, tiene unas características muy peculiares que hacen que ese animal pueda ser adiestrado y tal vez golpeado hasta llevar a que te obedezca los comandos. Sin embargo, dice la palabra que en medio de ese mover, Juan el Bautista predicaba un mensaje de arrepentimiento y haciendo entender que si no era dando frutos dignos de arrepentimiento, vendría el corte, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por esa razón nosotros sabemos, Dios te bendiga Jackie, estamos compartiendo la palabra del Evangelio de Lucas capítulo 3 y versos del 7 en adelante, hablando de un personaje que se llama el personaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista era una voz que clamaba en el desierto, era esa voz que estaría preparando a un pueblo que estaba acostumbrado a los actos de religiosidad. Claro que sí, oramos por la nación de Honduras, representada en nuestra Jacqueline Ulloa. Dios bendiga a esa niña hermosa, Dios bendiga. Saludamos la nación de Honduras. Y estamos hablando de que en el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, preparando el camino para que Jesús tuviera el contacto con el pueblo. Sabemos que el pueblo veía a Jesús, muchos creyeron en él, pero otros no creyeron en él, y Jesús en algunos lugares no pudo hacer milagros por causa de aquella persecución que había sobre Jesús. No podía adelantar el momento de su muerte, tenía que preparar a los apóstoles, tendría que estar preparando. Dios te bendiga, hermano Hernán. Estamos hoy estrenando nuestro equipo
de micrófono, intentando otros medios que no interrumpan nuestro audio. Así que en esta mañana estamos predicando sobre el personaje de Juan el Bautista. Juan tenía muy claro la labor que él haría, y fíjate, él sabía que había uno más grande a quien el pueblo tendría que conectarse, alguien que a lo mejor ellos lo estaban viendo de manera física, pero no entendían que Jesús era el Hijo de Dios, era aquel de quien habían hablado los profetas. Y fíjate que Juan no se proyectaba él mismo como el personaje importante, a pesar de que él bautizaba y reconocía que quien venía detrás de él no era digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista predicó la palabra del Señor, y dice la palabra que él estuvo ahí hasta que fue y le fue decapitado, ¿verdad? Dice la palabra que él perdió su vida, pero él estaba muy claro en ese sentido de que él venía a predicar, a preparar al pueblo. Fíjate que es muy interesante cuando vemos la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre de un mensaje contundente, de un mensaje que no tenía reparo en decir las verdades. Incluso aquel Herodes, que era su amigo, dice la palabra del Señor que Herodes, siendo el gobernante de aquellos territorios, le gustaba escuchar a Juan el Bautista, y a la que no le gustaba escuchar el mensaje de Juan era la mujer que se acostaba con este rey Herodes. Y dice la palabra que ella, en medio de una fiesta, ella pide la cabeza de Juan. Le dice a su hija que pida la cabeza de Juan, porque ella no quería ser descubierta que ella practicaba el adulterio con ese gobernante. Y Juan no temía en decirle que se arrepintiera, que dejaran de hacer esa práctica. Y en este tiempo del siglo XXI también tenemos un mensaje que puede ser fuerte, puede sonar duro, difícil de digerir, pero la palabra del Señor dice que el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate que en este tiempo Jesús fue anunciado como Emmanuel, Dios con nosotros. Fíjate que en el Antiguo Testamento él era el yo soy, el gran yo soy que hablaba por los profetas, pero en el momento que Jesús viene a nacer es Emmanuel, Dios con nosotros, porque él vino a habitar entre nosotros. Y la palabra del Señor dice que Dios usa a Juan el Bautista para que predicara el evangelio de arrepentimiento, ya no la religiosidad, ya no aquellas ceremonias que eran necesarias en el Antiguo Testamento, sino el pasar por el bautismo, esa muerte que dejamos atrás, nuestra vida pasada, nuestra antigua manera de vivir, y cuando somos levantados, nos levantamos en la vida del Espíritu. Fíjate que de eso se trata. Por eso Nicodemo, aquel que seguía a Jesús de noche, aquel fariseo, aquel que podía entender la palabra, tenía mucha letra, pero no tenía la experiencia de lo que era experimentar la libertad en Cristo Jesús. Y fíjate, dice la palabra que Nicodemo acudía a Jesús de noche, y en aquel momento Jesús le dice: mira, es necesario. Él lo reconocía como un rabí. Sabemos que has venido a enseñarnos, que traes grandes enseñanzas. Jesús le dijo: no, tienes que nacer de nuevo. No se trata de enseñanzas, no se trata de letra, se trata de la experiencia de encontrarte con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este tiempo estamos viviendo un tiempo de un adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque la gente conoce de la Biblia, pero no tiene la experiencia con el Dios de la Biblia, con el Dios de la palabra. Y sabemos que Jesús es la palabra encarnada. Por eso hoy aquel que tiene contacto con el Señor, el Espíritu Santo viene a morar en él, y la palabra de Dios comienza a tener lugar en tu vida, en tu corazón. Por eso hay que nacer del agua y del Espíritu. Por eso Juan el Bautista le hablaba a ellos de que no mencionaran tanto lo del padre Abraham, porque que Dios podía preparar, levantar hijos de las piedras. Y dice la palabra que ya también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. ¿Por qué él decía eso? Porque Jesús era el cumplimiento de aquella palabra, y al ser el cumplimiento, él es la puerta. Por esa razón, todo aquel que rechaza esta salvación tan grande es condenado a juicio. Por eso es que el tiempo aceptable es ahora,
Por eso es que reconocemos nuestra condición. Juan el Bautista no afirmaba lo de la religiosidad porque ya el tiempo religioso había pasado. Ahora se trataba de ser lavados en la sangre de Cristo, en la sangre del nuevo pacto que establecería Jesús, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decía Juan el Bautista que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Por esa razón, cuando Jesús comenzó su ministerio, él quiso ir a Juan y quiso presentarse a Juan para ser bautizado y mostrarle a las multitudes. En aquel momento se manifestó la presencia del Espíritu Santo sobre el ungido, sobre Jesús de Nazaret, y dijo: este es el Cordero de Dios. Y por eso, afirmándole a Juan que ese era el Cordero de Dios, Juan el Bautista predicó el mensaje de arrepentimiento y no le importó que perdiera su cabeza por causa de testificar de quién él era, que él estaba hablando. Por esa razón nosotros, en un tiempo difícil como el que vivimos, es un tiempo donde Dios demanda que las voces que están de la iglesia del Señor. Iglesia no es un grupo de personas únicamente que profesan una postura religiosa, no. La iglesia del Señor es un cuerpo orgánico, es vivo, es un cuerpo que ha nacido, ha cobrado vida porque ha pasado de muerte a vida. Y cuando pasas por el Calvario, te conviertes en un arca que contiene su presencia. Por esa razón nosotros, naciendo del agua y del Espíritu, nos convertimos en iglesia del Señor. Ya lavados por la sangre de Cristo, contenemos su presencia. Ya lavados por la sangre de Cristo, hemos alcanzado que nuestra oración traspase las capas de la atmósfera y que podamos tener ese poder en nuestra boca cuando reclamamos la palabra, porque eso fue lo que conquistó Jesús para ti y para mí, una salvación demasiado grande. Él fue el segundo Adán. Él fue el que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros para abrir un camino directo al Padre, para que pudiéramos clamar al Padre y tener la convicción de que Él es nuestro Padre y que todas las cosas que nosotros necesitamos están contestadas en sí y en amén, conforme a la voluntad del Padre Celestial. Por eso nosotros, reconociendo esta verdad de la palabra, Juan tenía un mensaje contundente que él exigía y le hablaba a la gente de un arrepentimiento, que aquel de quien él venía a preparar camino era el que merecía el lugar, porque él era el Cordero de Dios. Y dice la palabra del Señor, dice: producid pues frutos que correspondan a un sincero arrepentimiento, y no comencéis a decir Abraham, porque os digo que de estas piedras puede Dios suscitar hijos. Abraham, el pueblo de Israel, siempre sentía orgullo de lo que era su nacionalidad y de hacer los sacrificios, y hablaba siempre de los templos. Sin embargo, se había escrachado en el momento cuando Jesús llega a la tierra. Dice la palabra que ellos estaban bajo el gobierno romano y se reunían en las sinagogas, pero ellos no tenían la convicción de lo que era un encuentro con el Maestro. Por eso, cuando Jesús establece su ministerio en esos 3 años y medio, Jesús le enseña a los discípulos que había que mantener contacto con el cielo. De ahí la oración del Padre Nuestro, que años más tarde se convirtió tal vez en algo que la gente creía que era solo para decirlo, pero reconocemos que la manera de acercarnos al Padre es en el nombre de Jesús. Es que cuando tú mantienes relación con el Padre, Él actúa a favor nuestro, porque a eso vino el Señor. Él es la escalera al cielo. Él es el que une el cielo con la tierra. Él es el que nos da a nosotros nuestra salvación. Por eso sabemos que hoy, aunque lucimos como gente común y corriente, aunque parecemos gente naturalmente, tal vez en una edad, en un tiempo, la palabra del Señor dice que todo aquel que ha nacido de nuevo se convierte en hijo de Dios. Por eso, cuando nosotros
pasamos por ese proceso del nuevo nacimiento, aquellas piedras quemadas que éramos nosotros, de un templo que tal vez era físico, nosotros ya no somos piedras quemadas, nosotros somos piedras que pasamos por procesos de fuego, que somos esculpidos para nosotros ser parte de un lugar allá arriba. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos producidos como se produce una perla en el fondo del mar, que es herida por un grano de arena en una ostra, se convierte en una perla. Nosotros pasamos procesos. Esos procesos del nuevo nacimiento nos convierten en una perla preciosa. Nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu para nosotros salir de ese mar de oscuridad, de ese mar de pecado, de ese mar que nos atrapó un día. Teníamos que ser heridos por la arena, por ese grano de arena que se convierte junto a la savia de la ostra en una perla preciosa. Tú y yo somos perlas preciosas que hemos pasado de ese estado de quemado a una perla que es parte del cuerpo de Cristo, del templo vivo, donde hoy habita el Espíritu Santo. Es en el corazón de un hombre y de una mujer que le han entregado el timón de su vida al Señor y los ha convertido en una piedra preciosa. Por eso es que nosotros reconocemos que en el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje directo y les hablaba de que no se escudaran de que tenían por padre a Abraham, sino decía: ya también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que produce buen fruto, que no produce buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Por eso sabemos en la palabra que hay un fruto que se produce en nosotros, porque nuestra naturaleza es transformada. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, tú no vas a seguir siendo igual. Tu manera de hablar cambia. No es posible que alguien que ha conocido la palabra, alguien que ha tenido contacto con la palabra viva que es Jesús encarnado, nadie que haya tenido contacto con la palabra se queda igual. Por eso es que nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de caminar cambia, toda nuestra situación cambia, porque el Espíritu Santo en nosotros nos transforma, nos pasa por un proceso de transformación. Y ese es el nuevo nacimiento que Jesús le habla a Nicodemo y le dice muy claro: mira, Nicodemo le dice: nosotros reconocemos que tú eres un maestro. Pero Jesús no había venido como maestro. Jesús quería ser reconocido como aquel que vino a salvar, como aquel de quien se habló por los profetas, que venía a hacer que naciera lo que hoy se conoce como la iglesia redimida. Aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo, que reconocemos que nuestra ciudadanía está en los cielos y que por un tiempo vivimos en esta tierra, no para vivir nuestro propio deseo, no para vivir nuestras vidas únicamente, sino para vivir la vida que le agrada al Padre, sino para vivir conforme a su palabra y ser de bendición al cuerpo de Cristo. Por eso en este tiempo profético que vivimos hay un tiempo de apostasía que es parte de la señal del final de los tiempos, donde las personas usando la palabra de Dios tal vez prediquen un evangelio diferente, un evangelio que tal vez no tienes que dejar nada y que simplemente puedes seguir siendo lo que eres. Déjame decirte que no. La palabra habla muy claro que este evangelio tal vez no te va a ser fácil, el camino es estrecho y vas a perder muchas amistades tal vez en el camino. Hay muchas personas que no entenderán tu convicción, pero tú tienes que reconocer que cuando la voz del Espíritu Santo habita dentro de ti, tú ya eres un sacerdote. Comienzas a cargar en tu pectoral el urim y el tumim, que era lo que usaban ellos, aquellas piedras que se encendían en la vestimenta sacerdotal. Hoy, a través del Espíritu Santo, nosotros recibimos la guianza del Espíritu Santo a través de su palabra, a través de ese contacto que tenemos con la oración. Reconocemos que la oración no es un monólogo, es un diálogo, y por eso hablamos la palabra, porque el nuevo nacimiento te hace parte del cuerpo de Cristo. Por eso en esta mañana la carga que sentimos es que más personas conozcan este evangelio. No te quedes en el plano religioso que tenían los judíos en aquel momento, sino pasa al plano del contacto con el Cordero de Dios, ese que te hace nacer del agua y del Espíritu, ese que te transforma, ese que viene a vivir su vida dentro de ti, ese que te ha hecho la voz
que en este tiempo necesita esta humanidad que vive en un estado de muerte, pero tú has pasado de muerte a vida. Y todo lo que hablas a través del Espíritu Santo se convierte en vida. Por eso en esta mañana queremos terminar nuestro devocional, pero queremos invitarte a orar. Queremos invitarte que compartas este en vivo con alguien que pase por la palabra, igual que Juan el Bautista se internaba en aquellos lugares desérticos para llamar la atención y que el pueblo supiera que ya no sería más a través de nadie, sino a través de Jesucristo. Cuando él bautizaba allí en el Jordán, él estaba hablando del nuevo nacimiento, de alguien que venía detrás de él, a quien él no era digno de desatar la correa de su calzado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, donde él decía: arrepentíos, no se escuden bajo que son hijos de Abraham. No, no, no. Este es el tiempo de ustedes creer en el Cordero de Dios, aquel de quien hablaban los profetas. Es el que yo vengo a hablarte. Y ese era el mensaje de Juan el Bautista, que le costó su cabeza, le costó su vida, porque en aquel momento, cuando confrontaba a Herodes, fue parte de una situación, y en aquel momento su vida culminó de una forma tal vez decapitado, pero la palabra del Señor dice que él fue fiel. Él creyó en el mensaje de Jesús, y a pesar de que vivió momentos difíciles, también él pudo entender que en este evangelio muchas veces nos va a costar. Hay cosas que tendremos que dejar, hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar. No todos te van a aplaudir, no todos te van a poner la mesa para que comas con ellos. Hay personas que tal vez por causa de este mensaje te van a hacer la guerra, pero en este tiempo nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo, y de ese mensaje que tenía Juan el Bautista hoy es nuestro mensaje, porque hay que arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos a través de Jesucristo se había acercado a ellos, sacándolos de la religiosidad, sacándolos de lo mismo, de lo tradicional. Y en el siglo XXI también Dios te saca de la tradición, Dios te saca de la religiosidad, para que tengas contacto con el Cristo de la gloria, para que tengas contacto con el Espíritu Santo. En esta mañana vamos a dar por terminado este devocional, y deseo que el Señor escuche tus peticiones y te conteste en este día. Espíritu Santo de Dios, te adoramos y te bendecimos. Señor, te damos la gloria a ti. Padre, en esta mañana oramos por la salud, Padre amado, de las vidas que están conectadas con nosotros. Señor, yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú intervengas en la nación de Honduras, que tú, Padre amado, guardes la vida de Jacqueline, Señor Ulloa. Padre amado, que tú bendigas a nuestro hermano Hernán. Padre, yo te ruego por él, oh Dios, que tú lo levantes como un predicador. Padre amado, escucha a Ricky Mota. Padre, su salud, oh Dios, Señor, su salud, Padre amado, está comprometida, pero tu palabra dice, Señor, que tu palabra es espíritu y es vida. Señor, dice que tú viniste a deshacer las obras del enemigo, y en este momento atamos al hombre fuerte. La sangre de Cristo tiene poder. Padre amado, yo te pido, mi Dios, que igual, Padre amado, nuestra hermana Mirelsi, Padre Santo, y cada vida que se ha conectado con nosotros en esta mañana, Padre, nuestra hermana Sandra García, mira ese familiar, Padre amado, que perdió, Señor, que están abatidos, Padre amado. Yo te ruego ahora, Espíritu Santo, que tú tengas misericordia, que tú traigas consuelo, que tú traigas salud, Señor. Y en esta hora, Padre, cualquier persona que todavía no ha dado el paso de fe, yo te pido en esta mañana que salga del plano religioso al contacto con el Espíritu Santo. Padre, que reconozca que este es el tiempo aceptable. Padre, que hoy tú nos has entregado el mensaje, Padre amado, que le diste a Juan el Bautista de arrepentimiento. Hoy somos tu iglesia, los que pasamos, Padre, de muerte a vida, los que hemos tenido contacto, Señor. Padre, es un cuerpo real,
Padre, un cuerpo orgánico que vive, Padre, alrededor del mundo, Señor, y han tenido contacto contigo. Espíritu Santo, dale convicción a las personas de pecado, justicia y juicio, y que tu tiempo, Señor, de alcance a otras vidas, Padre, ya está muy cerca tu regreso. Espíritu Santo, gracias. Bendice las vidas, Padre, la gloria para ti en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y esperamos que haya sido de bendición. Dios te bendiga.